Ese proceso del ARN, del ADN al ARN, se llama transcripción. Este ARN es un ARN mensajero. ¿Por qué se llama mensajero? Porque va a llevar un mensaje. ¿A dónde lleva el mensaje? Este ARN mensajero sale del núcleo y va a llevar el mensaje al retículo endoplasmático rugoso. En el retículo endoplasmático rugoso, este ARN va a ser recibido y abrazado por una organela que se llama ribosoma. El ribosoma tiene dos partes, es como si hace como un sándwich. El ARN mensajero queda en el medio y el ribosoma lo abraza. Este ARN mensajero va a empezar a pasar, no puedo, necesitaría alguien que me esté tirando del otro lado, ¿sí? Pero va a empezar a pasar y va a empezar a ser leído por ese ribosoma. Cada vez que ese ARN mensajero sea leído por el ribosoma, se va a formar uno de los aminoácidos de este collar de perlas. Entonces, de este ribosoma va a empezar a salir todo el collar de perlas. Cada aminoácido es una molécula, todos los aminoácidos juntos forman una proteína. La estructura de aminoácidos hay distintos, ¿sí? Metionina, triptofano, fenilalanina, alanina, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los aminoácidos van a ir formando esta cadena. Esa es la estructura primaria, la secuencia de aminoácidos. La estructura secundaria quiere decir que esta cadena de aminoácidos se puede plegar de dos maneras distintas. Una es formando un resorte, ¿sí? Una es tal cual como si fuera un resorte. Eso se llama hélice alfa. Y la otra de las estructuras es la hoja plegada beta. Ahí está Sandra, me vino a salvar. Esa es solo la otra estructura secundaria, que es como si fuera un abanico. Y la estructura tridimensional que forma todo eso doblado, forma la estructura ternaria. Ahí ya pudiste. Estamos bien, Sandra, bien. ¿Pudiste presentar? ¿Se ve bien? Sí, sí. Ahora voy a ver. ¿Se ve ahora? Sí, poner presentar diapo. Ahí está, listo, perfecto. Listo. Ahí vamos. Ahora va, sí. Gracias. Tuve que pedir ayuda. Mientras tanto yo te hacía tiempo. Sí, gracias, mil gracias. Bueno, ya está. Bueno, esta parte que viene, son muchos nombres, pero hay un montón de diapos, pero no hay nada que no ustedes lo tengan que buscar en otro lado. Por lo menos doy eso como aliciente. La idea de ver un poquito esto es ir, como hicimos antes, de lo micro a lo macro. Bueno, ahora vamos a hacer al revés. Ir de lo macro a lo micro. Desde lo que podemos ver, iremos hacia lo que no podemos ver. Entonces, para eso, vamos a decir que el sistema nervioso está organizado en dos grandes partes. El sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Esto habla de lo que es, viene en bloques, se viene de grande a chiquito. Nuestro sistema nervioso periférico tiene además un sistema que es sensitivo y uno que es motor. Y como lo dicen sus palabras, el motor mueve y el sensitivo siente. Ese que es sensitivo va a ser un sistema que dice aferente, y el que es motor es el motor que mueve y es eferente. Ustedes vayan recordando todas estas palabras que son importantes y las vamos a poder sumar al glosario, si creo que ya están puestas, pero por las dudas las vamos teniendo en cuenta también. Y todo este sistema motor eferente puede ser somático o autónomo. ¿Por qué somático? Porque voy a las vísceras. Y autónomo, que es en lo que es relación. Y este sistema autónomo también se puede dividir en simpático y en parasimpático.
Todas estas flechas que ustedes ven que van de arriba para abajo y que están todas interconectadas es porque es así. O sea, yo por más que lo quiera dividir, el sistema nervioso siempre va a estar conectado, siempre va a ser una cosa comunicada con la otra. Vamos a dividir el sistema nervioso central en lo que es la anatomía, la fisiología y la histología. Anatomía creo que es, ustedes ya deben saber que es como si fuera los órganos que vemos, qué forma parte de un cuerpo humano. Bueno, pueden formar órganos, dentro de esos órganos vamos a tener, sistemas, y dentro de sistemas vamos a tener órganos. Algunos de esos órganos pueden ser del sistema esquelético, los huesos, del sistema, circulatorio podría ser el corazón. En este caso, los órganos nuestros van a ser los del sistema nervioso central. Vamos a poner la fisiología, que es cómo funcionan. O sea, yo tengo un órgano, bueno, ¿qué hago? Si yo tengo un juguete, que el juguete camina, bueno, por ahí yo le doy cuerda para que pueda caminar. Acá, ¿qué hago con ese órgano para que ese órgano pueda funcionar? Y la histología es la parte microscópica, lo chiquitito de cómo funciona. Es decir, las células que componen a ese órgano y que ese órgano va a formar después parte de un sistema, qué células lo están formando, porque cada célula tiene una función diferente. Entonces, por eso lo que vamos a ver después es la parte de la histología. Empecemos por lo grande, que es la parte anatómica, dividido en huesos y órganos. El sistema nervioso central tiene en su anatomía formada por los distintos huesos, que forman parte del cráneo, y ese cráneo, la función que cumple es la función de rodear y de proteger al encéfalo y a los órganos de los sentidos. Imagínense que no podríamos andar por la calle con el cerebro al aire porque caería una piedrita y nos lastimaría y lo rompería. Entonces necesitamos algo que lo cuide, y para eso es el cráneo. Los huesos, que son órganos duros, que para romperlos hay que hacer un esfuerzo, entonces ellos lo protegen. Estos huesos tienen distintos nombres, cumplen también distintas funciones, y son el frontal, el parietal, temporal, occipital, etmoides y esfenoides. Entonces acá tenemos nuestros huesos. Frontal, que es la parte de la frente, el parietal. Sandra, ¿sí? perdón que te moleste, poné ahí abajo ocultar, así los chicos ven abajo también, viste, viste que dice ahí ocultar, ahí donde tenés, eso no, al lado, ahí. Ahí está. Ahí, perfecto. Listo, gracias. Yo bueno, no veo nada ahora. Bueno, entonces tenemos el frontal, el parietal, occipital, temporal. Y por acá se ve el esfenoides, y el etmoide está por dentro. Esta sería la parte del cráneo, porque en realidad toda la cabeza sería la parte del cráneo y la parte de lo que sería la cara. Nosotros vamos a hablar solamente de esto, que es donde estamos albergando al cerebro. Si hacemos un corte sagital, es decir, vamos a recordar esto sería todo el cráneo, ¿no? Si yo este cráneo lo corto aquí, a la mitad, y lo miro por dentro, entonces estoy haciendo un corte sagital, y esta sería la cara medial de ese hueso que quede abierto. Entonces por dentro, ese frontal, que antes se veía de una forma, se ve de otra. Acá tengo el parietal, acá tengo el temporal, acá tengo al occipital, al etmoides y al esfenoides, ¿sí? Estos son los huesos que forman parte del cráneo. Vamos a ver un poquitito cada uno para ver cómo se ubican, y esto ya nos va a ir metiendo en nombres que vamos a ir aprendiendo. Ese hueso frontal es un hueso impar, es único, es central, ocupa la parte central del cráneo, y es simétrico. Simétrico es porque si yo acá también lo corto a la mitad, esta parte es igual que la otra. Por eso decimos que es hueso plano por la forma, ¿no? Porque es como si lo pusiera, o sea, si bien es cóncavo, no es totalmente recto, pero se llama dentro de las características de los huesos, hueso plano. Impar porque es uno solo, central porque ocupa la parte central del cráneo, y simétrico porque justamente si lo corta a la mitad son dos partes iguales. Ocupa la parte anterosuperior del cráneo y está por delante de los parietales. Acá está un parietal y del otro lado está el otro.
Acá están los parietales. Este era el frontal que teníamos y ahora tenemos los parietales. Uno de un lado y del otro lado está el otro. Hueso par, porque son dos. Está situado por encima del temporal, que es el hueso que está acá, está por detrás del frontal y está por delante del occipital. Por eso es tan importante saber ubicarse. Delante, por atrás, por arriba, por abajo, y acá vamos viendo ubicaciones. Vale. Luego tenemos el temporal. Este es un hueso par también porque tenemos dos. Es irregular, totalmente irregular si lo comparamos con los otros que vimos hasta ahora, que los bordes eran bastante regulares. Está ubicado en la parte lateral e inferior del cráneo, ¿sí? Lateral, ¿por qué? Porque está bien en el borde, ¿sí? Y en la parte inferior, si yo este cráneo lo corto acá por la mitad, tengo una parte superior y tengo una parte inferior. Y tiene una articulación con el hueso maxilar, que es el de acá, por la parte de la cara, con el esfenoides, con el parietal que tengo acá y con el occipital. El hueso occipital es el último que nos queda, es un hueso que es impar porque es uno solo. También ubica una posición media, como lo era el frontal, y es simétrico porque también si lo corto a la mitad tengo dos partes iguales. Se ubica en la parte posterior, en la parte inferior y en la parte media del cráneo. Porque si el cráneo lo parto por la mitad, tengo un pedazo acá y un pedazo del otro lado. Lo que ustedes tienen que saber es, más o menos, ¿no es cierto?, dónde queda cada uno. Si yo marco este, no me pueden decir occipital. Si yo marco acá, tienen que saber que es parietal. Si marco acá, tienen que saber que es temporal. Pero acá es fácil acordarse porque está el oído. Temporal, tímpano, suena un poco así, es un poquito más fácil. Tenemos el esfenoides tendríamos que, se veía una parte del costado, pero si nosotros sacamos la primera parte del frontal, ahí es donde vamos a ver por dentro el esfenoides. Es un hueso impar porque es único, es cuboide, no tiene una forma más definida, y está situado en la parte media del cráneo, ¿sí? O sea, tenemos que sacar, digamos, el hueso de adelante para poder verlo. Lo que tiene importante este hueso es que en la parte superior contiene lo que se llama la silla turca, es un accidente geográfico del hueso, se llama silla turca porque verdaderamente parece la forma de una silla de origen turco, que ustedes si las buscan van a ver cómo son, es una base como con dos patitas hacia abajo y dos manitos. Y es porque ahí se ubica la glándula hipófisis, que es una glándula que muchos de ustedes deben haber escuchado nombrar. Y luego tenemos el etmoides, que tiene más relación con la nariz, ¿no es cierto? Su ubicación está ubicado así con el frontal, se ubica también con el esfenoides por dentro, con el parietal y el occipital, porque si no tengo una foto de dentro y van a ver que adentro se comunica. Su ubicación también es central, es simétrico porque si lo parto a la mitad las dos partes son iguales, y es impar, es uno solo. Todo el cráneo que vimos, todos los huesos que vimos, era para proteger a los órganos del sistema nervioso central. Y seguimos todavía hablando de la anatomía. En estos huesos que cubrían a estos órganos, tenemos en la cabeza todo esto, lo que llamamos encéfalo, dividido en el cerebro. La gran división sería cerebro, cerebelo y tronco encefálico. Vamos a nosotros hacer como una subdivisión que es el cerebro y lo que sería el diencéfalo, porque esta parte contiene estas estructuras que son altamente importantes, como es el tálamo y el hipotálamo, que ya hemos escuchado hablar del hipotálamo. Entonces, el encéfalo y la médula espinal, estas son las dos grandes divisiones del sistema nervioso central. El encéfalo, además, tiene al cerebro, al diencéfalo, cerebelo y tronco encefálico. El tronco encefálico está dividido también en tres partes, que serían el mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo. Esto también sería un corte sagital, porque estoy cortando a la cabeza a la mitad, y la vista es medial o una vista sagital. Acá le decimos medial porque está justo cortada en la mitad. Entonces tengo
los órganos que estuvimos hablando. Acá sería la parte ósea, acá sería el cerebro, acá tengo el diencéfalo, acá tengo el cerebelo, y esta es la parte del tronco encefálico. Mesencéfalo, protuberancia y bulbo. Todo ahí tiene sus nombrecitos, así que lo van a poder entender bien. Esta es una foto, más que un dibujo, pero es una foto que me pareció que estaba linda y por eso la traje, pero muestra lo mismo. Cerebro, cerebelo, el tronco encefálico con sus tres partes, el mesencéfalo, la protuberancia del bulbo, y el diencéfalo que está junto con el cerebro, ¿no es cierto? Todo esto forma parte del cerebro. Vamos a ir al cerebro, como para ir entrando un poquitito en qué cosas hace. Entre ellas podemos decir que el cerebro es el centro de control del movimiento, del sueño, de la sed, del hambre y de todas las actividades vitales necesarias para la supervivencia. Todas las emociones humanas, como el amor, el odio, el miedo, la ira, la alegría, la tristeza, están todas controladas por el cerebro. También se encarga de recibir y de interpretar las innumerables señales que se envían desde su organismo y de su exterior. Es el sector que rige los movimientos involuntarios y el desarrollo de las facultades intelectuales, pensamiento, memoria, voluntad. El cerebro es el órgano más voluminoso del encéfalo, ¿sí? Pesa más o menos 1.380 gramos en el hombre y 1.150 en la mujer. Y prohibido reírse, porque el peso no tiene nada que ver con nada, por favor. Está formado por dos hemisferios cerebrales, divididos por un surco medio. Es una masa de tejido gris rosáceo, está compuesta por unas 100.000 millones de células nerviosas conectadas unas con otras y responsables de todas las funciones mentales. Está protegido por el cráneo y además está cubierto por 3 membranas denominadas meninges. Ya las vamos a ir viendo. La superficie del cerebro no es lisa y está formada por un sistema de pliegues o surcos llamados circunvoluciones cerebrales. Bueno, ahora vamos a pasar un poquito a imágenes también de todo esto. Dijimos que ese cerebro estaba dividido en 2 hemisferios. Al dividirlo en 2 hemisferios, lo dividimos en derecho y en izquierdo. Y entre sí, si bien lo dividimos, están unidos y relacionados por el cuerpo calloso, que es la interconexión entre ambos hemisferios. Cada hemisferio, es decir, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, tienen a su vez 4 lóbulos. Tenemos el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, el lóbulo parietal y el lóbulo occipital. Como ven, los lóbulos son los mismos nombres que tenían los huesos. Y esta corteza cerebral está dividida por cisuras, que se hacen como, las cisuras nos sirven para dividir los lóbulos, y dentro de los lóbulos para hacer distintos lugares que tiene la corteza cerebral. Esas cisuras lo que hacen es dividir la corteza en circunvalaciones. Cisuras y circunvalaciones. Las cisuras son, entonces, surcos que dividen los lóbulos. Vamos a ir viendo los dibujos de cada una de ellas. Dijimos que en la anatomía del cerebro teníamos 2 hemisferios, el derecho y el hemisferio izquierdo. Derecho, izquierdo. Esto está ahí unido. Si yo esto lo abro acá en un corte, que sería un corte también sagital, porque estoy acortando hacia la mitad, y miro hacia cada uno de los lados, lo que voy a ver por dentro es la unión, uniéndose estos 2 hemisferios por el cuerpo calloso. Entonces acá lo que tenemos es ese corte sagital en una cara medial, porque estamos viendo en el medio, justamente en la parte de la mitad del cerebro, y vemos el cuerpo calloso, y acá tenemos el cerebro, acá estaría el diencéfalo, acá estaría el cerebelo, y esto es todo lo que es el tronco encefálico. El cuerpo calloso tiene 3 partes: rostrum, rodilla, cuerpo y esplenio. Cuerpo, tronco le dicen algunos, pero bueno. Este sería el cuerpo calloso, eso es una estructura que es bien ancha y que une a los 2 hemisferios. Si ahora tomo un hemisferio, ya sea derecho o izquierdo,
En este caso, si esto es adelante y esto es atrás, el hemisferio que yo estoy eligiendo es el hemisferio izquierdo. Y lo que estoy viendo son los distintos lóbulos que forman parte del cerebro. El lóbulo frontal, que está en color azul, el lóbulo temporal, que está en color violeta, el lóbulo occipital, que está en color naranja, el lóbulo temporal, que está en amarillito. Acá tendríamos el cerebelo. La cosa se empieza a complejizar un poquito porque habíamos dicho que además de los hemisferios, además de los lóbulos, cada lóbulo estaba también dividido, esa corteza cerebral, por surcos. Estos surcos o cisuras me dividían los lóbulos en estas cositas más gorditas, que lo tenían que hacer las circunvalaciones. Dentro de las cisuras hay 3 cisuras que son las más grandes, las que dividen los lóbulos, que es, acá se ve todo igual, pero esta es la cisura de Rolando, o cisura central, esta que está acá, este surco, y este surco me delimita el lóbulo frontal. Todo eso sería el lóbulo frontal. Del lóbulo, de la cisura de Rolando, o cisura central, si voy hacia atrás, tengo acá atrás, que acá se ve poquito, pero que es esta, la cisura parieto-occipital. Y eso me va a dividir al lóbulo parietal, el lóbulo parietal, ¿está bien? Del lóbulo occipital, que es el que se ve acá abajo. Acá parece todo igual, pero esto está dividido de esa forma. Y luego tenemos la cisura de Silvio, que lo que hace la cisura de Silvio es tomar al lóbulo temporal, que es este que está acá, y lo divide acá del lóbulo parietal y de este lado del lóbulo frontal. Entonces, 3 son las cisuras que van a dividir a la corteza cerebral en lóbulos. La cisura central o cisura de Rolando, que divide el lóbulo frontal del parietal. La cisura lateral o la de Silvio, que divide el lóbulo temporal del frontal y del parietal, o sea, como me lo deja como separado al lóbulo temporal. Y la parieto occipital, que divide el lóbulo parietal del occipital. A su vez, vamos a complejizarlo un poquitito más, son nombres, pero esto es para que ustedes después van viendo que tiene una utilidad, no es para aprender ni nada más nombres. Habíamos dicho que la cisura de Rolando, que es esta de acá, o la cisura central, me dividía al lóbulo frontal del lóbulo parietal. Además de esa cisura, tengo otra cisura más, que es esta cisura de acá, que se llama cisura precentral. Y recuerden que si hay una precentral es porque habrá una postcentral. Y la postcentral la tengo de este lado, cisura postcentral. Esto ya forma parte del lóbulo parietal. Pero si yo ahora voy a ver al lóbulo frontal, tengo entonces la cisura de Rolando, la cisura precentral. Esto me delimita este sector, esta circunvalación, que se llama circunvalación precentral. De esa circunvalación precentral, lo que yo tengo es la salida de una cisura, que es esta de acá, que es la cisura frontal superior, y esta de acá abajo, que es la cisura frontal inferior. Y esto, al dividir acá y dividir acá, me hace dividir al lóbulo frontal en 3 partes. En la circunvalación frontal superior, si hay una frontal superior es porque hay una frontal media, que es toda esta de acá, y si hay una media y una superior es porque hay una inferior, que es esta de acá. En el caso de la circunvalación frontal inferior, tenemos 3 sectores que forman parte de ella. Esta de acá, que se llama circunvalación opercular, como dice acá el nombre. Luego tenemos la circunvalación triangular, acá tiene como un triángulo, y acá abajo, que es la circunvalación orbitaria, que hay acá y parte se va hacia adentro. Esto sería el lóbulo frontal. El lóbulo parietal, que tenía la cisura de Rolando, que lo dividía del lóbulo frontal, tiene a su vez la cisura postcentral, y eso hace que se forme este sector de acá, que es la circunvalación postcentral. Disculpen, ahí está.
postcentral. Y luego tenemos la circunvalación intraparietal, que nos divide, es esta de acá, y nos divide el lóbulo parietal en lobulillo parietal superior, lobulillo parietal inferior. La cisura parieto-occipital dividía al lóbulo parietal del lóbulo occipital. El lóbulo occipital es más pequeño, y lo único importante que tiene que tener acá es acordarse de esta del surco o cisura calcarina, que es una cisura importante acá que divide, después vamos a ver qué divide. Y luego nos quedaba el lóbulo temporal, que estaba como aislado a través de la cisura de Silvio, que lo dividía del frontal y del parietal. Esta cisura de Silvio hace esa división, y luego tenemos la cisura temporal superior, esperen que se me fue el mouse, acá, cisura temporal superior, y si hay una superior, quiere decir que hay una inferior. Entonces está la cisura temporal superior, cisura temporal inferior, y lo que me hace es dividir al lóbulo temporal en circunvalación temporal superior, circunvalación temporal media y circunvalación temporal inferior. Acá están todas las flechitas en esta foto de todo lo que hemos hablado. Esa sería, dijimos, la cara lateral, que sería igual que esta foto que yo había visto acá, como les dije al principio. Esta sería la cara lateral izquierda de un cerebro. Bueno, para no confundirlos, hicimos lo mismo, la cara lateral izquierda. Y aquí es lo mismo, la cara lateral izquierda. Esto sería la parte de adelante, ¿sí? Y esto es la parte de atrás. Esto es el anterior y esto es posterior. Acá está la frente, acá está la nuca. Ahora, si yo este cerebro lo corto a la mitad y lo que hago es verlo por dentro, voy a hacer también una cara medial. Y esa cara medial, o sea, todo lo que estaba por dentro continúa, todo lo que estaba por fuera, perdón, continúa hacia adentro. Ese surco central o cisura de Rolando, si bien ocupaba toda la parte de los dos lóbulos, acá queda más acá cortita. Y entonces acá adentro tenemos dos surcos que son importantes también, que son el surco precentral y el surco postcentral o subparietal. Y acá tenemos el lóbulo, la circunvalación, perdón, paracentral. Este surco subparietal, tenemos acá el surco parieto-occipital, que se veía muy chiquitito en la otra foto, acá por dentro se continúa hacia adentro. Y eso que se continúa divide acá a la circunvalación que se llama precuño. Es un área que se llama precuño. Y si tengo un precuño, tengo un cuño. Bueno, cuño o cuña. Y esa cuña va desde el surco parieto-occipital hasta la cisura calcarina. Esto forma parte del lóbulo occipital. Acuérdense que teníamos el cuerpo calloso, que era ese cuerpo que lo que hacía era unir los dos hemisferios. Bueno, ese cuerpo calloso tiene por arriba de ella una circunvalación, ¿sí? Esa circunvalación se llama circunvalación o giro del cíngulo. La circunvalación es esa, y esto que lo rodea, así como está acá en forma de gancho, sería el surco del cíngulo. Y esta es la circunvalación del cíngulo. Bueno, habíamos dicho, ¿no?, que tenía el cuerpo calloso todas sus partes. Bueno, acá le dicen tronco, como habíamos dicho antes, que también se podía decir tronco. Acá está todo visto en forma, todo lo que hablé está todo explicadito, para que con la foto lo puedan mirar. Circunvalación central o cisura de Rolando, perdón, surco central o cisura de Rolando, y dividía al frontal del parietal. Entonces divide el lóbulo frontal del parietal. La circunvalación precentral está entre ambas cisuras, entre la cisura precentral, que es la que tendríamos acá, y entonces sería la circunvalación precentral. Y de ahí salía la frontal superior y la frontal inferior, que me dividía al lóbulo frontal en circunvalación frontal superior, media e inferior. Y a su vez, la frontal inferior estaba dividida en tres, en la operculares, chicos, después falta una de acá, opercular, triangular y orbitaria.
esta cisura de Rolando también me dividía entonces el frontal del parietal, y por atrás de esa cisura lo que tenía era la cisura postcentral, determinando esto que es la circunvalación postcentral. Y la intraparietal me dividía al lóbulo parietal superior y al lobulillo parietal inferior. Y así te diría estas tres partes del lóbulo parietal. En el mismo dibujo vamos a ver el lóbulo temporal a la cisura de Silvio, que me lo dividía del lóbulo parietal y del lóbulo frontal. Esa cisura de Silvio divide el lóbulo temporal de ellos dos, y luego teníamos la cisura temporal superior y la cisura temporal inferior. Y ahí los tres lóbulos que tenemos del lóbulo, las tres circunvalaciones, perdón, del lóbulo temporal, que es la circunvalación temporal superior, la circunvalación temporal media y la circunvalación temporal inferior. Esta foto me pareció una de las más lindas que encontré. Ellos acá le ponen girus, porque son girus o circunvalación. Nosotros en realidad lo sabemos como circunvalación al nombre, pero es lo mismo. Y a nivel posterior teníamos la cisura o surco parieto occipital, que me dividía al lóbulo occipital básicamente del parietal. Y la otra chiquita que tenemos acá, que es la cisura o surco calcarino, que es uno también de los más importantes en el lóbulo occipital. Cuando hacemos nuestra división en la cara medial, entonces teníamos ese surco central, que era el de Rolando, la cisura precentral, la cisura postcentral, este lobulillo, que es el lobulillo paracentral. Luego teníamos... Y espera que Sofi Galano está presentando. Ahí está. Ahora sí se te ve de vuelta. Perdón. Bueno. Entonces, esa cisura postcentral seguía hasta el surco hasta la cisura parieto occipital, y dividía la zona de precuña y la cuña, que ya forma parte del occipital. Hasta con la cisura calcarina que está acá. Esta que está acá. Esta es la cuña. Bueno, vamos a seguir. Eso era todo lo que es la anatomía del cerebro, la parte que vemos, la parte que podemos describir. Agarramos un cerebro de cualquiera y si quieren agarren fotos y pueden practicar y van a ver que se ve todo eso que yo les conté. Esto también se ve, que es el diencéfalo. Perdón, profe, se ve muy chiquita la presentación, se ve como cuando nos vemos nosotras en la pantalla. Después de que pasó eso, se quedó chiquita. No sé, por qué, a ver. No está compartiendo en este momento. Sí, compartiendo está, Sandra. Agrandala como hiciste antes con la presentación. Yo la veo. Así que... Ahora, lo que yo hice fue fijar la cámara donde está presentando, entonces ahí ya lo vi en grande, porque a mí me pasó lo mismo. ¿ahora se ve? Sí, se ve. Yo lo veo bien, no sé el resto. ¿Qué no ven, chicos? No, se ve como chiquita, como si fuera... ¿Una fotito? Pero si lo fijas, como dice Cintia, se ve bien grande. Sí, lo fijan o cambian el diseño de pantalla para que les haga foco en lo que se está presentando. Fijar Ahí pantalla, se ve la pantalla, chicos. Poné fijar pantalla, viste que hay como un... Hay un ganchito, como si fuera un ganchito, sí. Ay, Dios mío. un alfiler. Eso mismo, un alfiler. Una chinche, claro, una chinche. Eso. ¿Sigo? Ahora. Seguimos. Dale. Bueno, en esa parte de anatomía habíamos dicho que algunos de los órganos eran el encéfalo, y que dentro del encéfalo teníamos al cerebro, y el diencéfalo, que forma parte de ese cerebro también, pero que es como una parte diferente, entonces por eso lo dividimos, y está visible en corte sagital. O sea, yo esto por la parte lateral no lo veo, por la parte lateral vería las circunvalaciones como
y los surcos como les había mostrado Ahora, antes. ahí están diciendo de vuelta que no se ve. Deja de compartir si no y volvé a compartir. A ver. A ver si ahí. La pongo dejar y después pongo volver. Claro. Perdonen, chicos, ya va. Ahí. A ver. Ahí se ve. Apáguense las cámaras, acuérdense. Chicos, ya leímos que no se ve. A ver, ahora San, compartir. Sí, ahí voy. Igual anda todo muy lento. Vamos despacito. La chiquera, la presentación. ¿La sacaste? Ahí estás presentando. Ahí se ve, listo. Sí, sí, ahí. Sí, ahora sí. Ok. Esperen que buscara la diapositiva. ¿Ahora va? ¿Ahora se ve? Ahí está, perfecto. Sí. Se ve bárbaro. Yo la veo. Muy bien, perfecto. Bueno, entonces, les había dicho que dentro de ese cerebro que son estructuras que son diferentes, pero que forman parte de lo mismo, pero bueno, las vamos a dividir en el diencéfalo. Este diencéfalo lo vamos a ver solamente visible en corte sagital. Y ahí podemos dividir el tálamo, el hipotálamo, epitálamo y subtálamo. Estas son las partes que forman parte del diencéfalo, que están todas acá, ¿no? Tálamo, epitálamo, subtálamo e hipotálamo. Hipo pues está por debajo del tálamo. Vamos a mezclar un poquito acá para qué sirve, porque si no es como que queda todo muy loco, ¿no? Entonces decimos que el tálamo está implicado en el análisis y la integración de funciones sensitivas y motoras, junto con la corteza cerebral, pero que además está implicado en funciones superiores como la atención, el lenguaje, la memoria y la función ejecutiva. Las lesiones en el tálamo pueden causar alteraciones en las funciones ejecutivas, en la atención, en la iniciativa y organización temporal de la conducta. Es como que el cerebro es quien manda todo, pero necesita sus agentes ayudantes, digamos. Entonces, el tálamo sería una de las estructuras que ayudaría a esto. El hipotálamo tiene mucha importancia porque termina siendo una glándula. Es capaz de regular emociones, sensaciones y funciones a través de la regulación hipotálamo-hipofisaria, que ya la vamos a ver más adelante. Y de esta relación depende la economía del cuerpo y todo su funcionamiento. O sea, ese eje, hipotálamo, hipófisis, órgano, que ya en alguna otra unidad lo vamos a ver, es el que justamente regula todas estas cosas. Entonces, por eso es tan importante el hipotálamo. También regula el hambre y la saciedad, y se regula el hambre, el apetito y la saciedad por medio de hormonas y péptidos como la colecistoquinina, el nivel de glucosa y ácidos grasos en la sangre. Y acá ya vamos viendo, ¿no? Hormonas que no dejan de ser proteínas, péptidos que son como proteínas más chiquititas, glucosa, ácidos grasos, todas palabras que las hemos escuchado en la parte anterior de la clase. Regula también la temperatura, el hipotálamo anterior y se disipa el calor, y el posterior mantiene la temperatura corporal constante. Es como un termómetro que tenemos que nos va diciendo cómo estamos. Y también tiene acción sobre el sueño. La porción anterior y posterior del hipotálamo regula el ciclo del sueño y el ciclo de la vigilia. Este hipotálamo, que dijimos que estaba acá en el diencéfalo, es liberador de hormonas. De la hormona liberadora de tirotrofina, de la dopamina, hormona liberadora de somatotrofina, de la somatostatina, hormona liberadora de gonadotrofina, hormona liberadora de corticotropina, oxitocina y vasopresina.
todas estas cosas, todas estas hormonas libera hacia la hipófisis. Y nos queda el cerebelo, otro órgano muy importante que tenemos en el encéfalo. Este cerebelo tiene básicamente un hemisferio izquierdo, un hemisferio derecho y unidos por el vérnix. Es un órgano único dividido también en dos hemisferios que son simétricos entre sí. Entonces ese cerebelo tiene una porción central o vérnix, luego tiene acá las porciones intermedias o paravernianas, y las porciones laterales, lo que se llaman hemisferios cerebelosos, derecho e izquierdo. Si el cerebro tiene una ubicación, como lo vimos acá, tiene una ubicación posterior, este sería el lóbulo occipital, este sería el parietal, acá tendría el temporal, y no estoy viendo el frontal porque es la cara posterior del cerebro. El cerebelo se ubica por debajo de la cara posterior del cerebro. Esto sería derecho y esto sería izquierdo. Este cerebelo cumple distintas funciones. Actúa automáticamente, o sea, no es que piensa lo que voy a hacer, no, lo hace directamente. Tiene como una función, si bien tiene función integradora con el cerebro, por supuesto, pero es como tiene como una cierta autonomía de funcionamiento. Hace coordinación de los movimientos precisos y finos del cuerpo. Inhibe la musculatura antagonista y estimula los músculos agonistas. Estas también son dos palabras para tener en cuenta. Antagónico y agónico. Todo lo que sea agonista ejerce una función. Y para esa función que se ejerce, siempre hay alguien que es antagonista. En el caso de los músculos, vamos a poner un ejemplo. Con un músculo yo levanto el brazo. Eso es una acción agonista, levantar el brazo. Y con otro músculo yo lo bajo, o dejando de funcionar, lo bajo. Esa es la acción antagonista. Uno hace uno y el otro hace lo contrario. Pero no es de pura mala onda, sino que justamente es necesario que alguien haga algo y que el otro deje de hacerlo para que la función pueda finalmente dejar de hacerse. Entonces, tiene que ver con la coordinación, tiene que ver con esa inhibición de la musculatura antagonista y estimular a los agonistas, la mantención del equilibrio, que es muy importante, y la mantención de la postura del cuerpo. Sin el cerebelo tendríamos una marcha muy ridícula, caminaríamos en forma muy totalmente asincrónica. Entonces, esto es importante justamente para lo que es el equilibrio. Y la última parte que nos queda del encéfalo es el tronco encefálico, que tenía 3 sectores, ¿sí? Esto es una unión que tenemos desde todo lo que sería el cerebro hacia la parte de acá abajo, que es la médula espinal. Ya el tronco encefálico se continúa con la médula espinal, que acá no está nombrada, pero que esta sería la parte inicial. De hecho, esto que vemos acá sería la primera vértebra de la columna. Entonces, esta es la médula espinal. El mesencéfalo, protuberancia y el bulbo raquídeo. Más o menos, ¿por qué los dividimos? Bueno, el mesencéfalo controla la audición, la visión y el movimiento del cuerpo, ¿sí? Es como un organizador. La protuberancia es la porción del tronco encefálico que se ubica entre el bulbo y el mesencéfalo. Y su función es conectar a la médula espinal y al bulbo raquídeo con estructuras superiores como los hemisferios del cerebro o del cerebelo, ¿no? Hace básicamente conexiones para que nada quede aislado, quede todo totalmente conectado. Y el bulbo raquídeo, su función incluye la transmisión de impulsos desde la médula espinal hacia el encéfalo, es también un conector. Pero lo que es algo más importante es que controla todo lo que es la función cardíaca, respiratoria, gastrointestinal y vasoconstrictora. Es decir, por ejemplo, si yo bien tengo un cerebro que manda y dice lo que tengo que hacer, ¿no? Pero es el bulbo raquídeo, al corazón estamos hablando, perdón, y le dice al corazón que tiene que latir a determinada cantidad de latidos por minuto, etcétera, etcétera. Eso, la función esa la cumple el bulbo raquídeo. Si yo tengo una afección del bulbo raquídeo, que podría ser, fíjense la ubicación que tiene,
es una ubicación bien posterior. O sea, acá yo tengo el hueso occipital, este sería el lóbulo occipital, esto es el cerebelo, y acá yo tengo, reside el bulbo raquídeo. Pero si yo tengo un golpe acá en la nuca, un traumatismo importante, y daño este bulbo raquídeo, lo que no voy a poder es manejar el corazón, por ejemplo, porque las funciones cardíacas de todo lo que es latidos, etcétera, están manejadas por el bulbo raquídeo. El centro respiratorio, o sea, cuánto tengo que respirar, me lo dice también, cuántas veces por minuto me lo dice el bulbo raquídeo. Y bueno, todo un montón de funciones que son básicas, que son de fisiología básica del organismo, todas las cubre el bulbo raquídeo. Bueno, dijimos, esto era todo lo que es la anatomía, lo que podemos ver. Entonces hicimos toda la descripción anatómica de todo lo que es el encéfalo, y bueno, después dijimos que teníamos el sistema central con el encéfalo y la médula espinal. Ahora vamos a ver la fisiología. ¿Por qué hicimos esa división anatómica? Bueno, esa división anatómica la hicimos porque este cerebro, que era en un principio tan sencillo como 4 lóbulos, en realidad todos estos colores que vemos es porque el cerebro tiene una organización funcional que se divide en lo que se llama áreas de Brodmann. Brodmann fue un médico que al final de los años 1800 lo que hizo fue dividir al cerebro en 52 áreas. Y consideró con eso que eran las áreas en donde cada cosa se ejecutaba en el cerebro en un lugar diferente. Si bien son 52 áreas, algunas en este caso, en este dibujo están como unidas, ¿no? Y entonces él dijo que había un área en el lóbulo frontal, que era el área prefrontal, otra que es el área premotora. Entonces hay lugares que trabajan con todo lo que es movimiento y otras que son actividades, lo que tienen que ver con los sómatos sensorial, con los sentidos, con el área del sabor, con el área de la audición, con el área de la visión. Entonces, todo lo que es acá posterior occipital es todo corteza o área visual. Y entonces, acá tenemos entonces diferentes áreas, que ahora las vamos a ir viendo. Pero eso es lo que habla de la parte funcional. Cada área o esas circunvalaciones que nosotros habíamos encontrado es porque se relacionan con una función específica del cerebro. Acá tenemos otro dibujo, pero todos son más o menos iguales. Si ustedes se fijan, esta sería acá la cisura de Rolando, entonces todo esto es frontal, todo esto acá es parietal, todo esto es occipital y todo esto es temporal. Pero eso es en grandes lóbulos. Acá tenemos a las áreas de Brodmann. Lo mismo, esta sería la parte lateral del lóbulo, del hemisferio izquierdo. Yo estoy viendo el lado izquierdo del cerebro. Entonces, si tenía, ahora acá, esta sería la cisura de Rolando, por ahí es más difícil de ver porque no tenemos el nombre, pero es esta, y teníamos la precentral y el surco postcentral, con un área, con una circunvalación precentral y una circunvalación que era postcentral. Esto me va a determinar un área, que es el área 4 de Brodmann, y esa es el área motora primaria, ¿sí? Se llama área motoria primaria. Y si yo tengo un área motora primaria es porque tengo una secundaria. Y entonces acá tengo el área motora secundaria, que sería el área 6, la que tengo acá adelante, que ya forma parte del lóbulo frontal. Si vamos a seguir con el lóbulo frontal para no hacer lío. Acá tengo el área 8, y el área 8 todo lo que hace es área de movimientos oculares conjugados. El área 9 y el área 10, que son estas dos, están todo lo que está relacionado con el intelecto y con la resolución de problemas. Todo esto es lóbulo frontal. Cuando una persona tiene algún problema, alguna demencia, por ejemplo, o alguna demencia, vamos a decir, que ocupa básicamente aquí en el lóbulo frontal, no va a tener posibilidades de resolver actividades mentales superiores porque justamente el intelecto y todo lo que es la resolución de problemas están en estas áreas que son la 9 y la número 10.
Ya luego, el área 11, que es el área que está acá abajo, y el área 15, que estaría por dentro, pero bueno, el área 11 estaría involucrada con son áreas de asociación cognitiva para la toma de decisiones, o sea, cosas importantes que tenemos que hacer los humanos, que son tomas de decisiones. Esto forma parte, básicamente, del lóbulo frontal. No me queda esta área que la vamos a ver en un ratito. De este lado, acuérdense, todo esto era motor. Creo que había una foto acá que decía, ven, movimientos finos como escribir, movimientos del cuerpo. Todo esto es motor, todo esto era pensamiento. Acá teníamos también, motor, corteza primaria motora, todo área motora. Ahora lo que vamos a ver son el área 1, 2 y 3, que esto ya formaba parte del lóbulo temporal, y es el área somatosensorial o sensitiva primaria. Acá todo lo que son los sentidos vienen a parar acá, menos el olfato, los demás sentidos, es un área somatosensitiva primaria. Entonces, esto lo tenemos en el lóbulo temporal. El área 44 y 45, que son las que teníamos acá, 44 y 45 básicamente, esta es un área muy importante porque es el área de Broca. Acá lo que tenemos es la composición motora del lenguaje. Si yo tengo acá, por ejemplo, un problema en las áreas 44 y 45, en realidad puedo entender lo que me dicen, pero no puedo decirlo, porque es la parte motora del lenguaje, serían las afasias motoras. Si yo tengo acá un problema en el área 44 y 45, son las afasias motoras. Este es el área de Broca. Y bueno, habíamos dicho que el 1, 2 y 3 es la somatosensitiva primaria. Si existe un área somatosensitiva primaria es porque tenemos una secundaria. Y las secundarias serían estas dos de acá, que son el área 5 y el área 7. Luego vienen acá dos áreas importantes también del lóbulo temporal, que son lo que se llama área de Wernicke. El área de Wernicke me determina lo que es el componente sensitivo del lenguaje. Componente sensitivo del lenguaje. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo un problema acá y tengo algún daño del área 39 o del área 40, voy a tener una fascia sensitiva. Es la fascia de Wernicke. O sea, yo voy a poder, lo que voy a decir no va a tener sentido. Puedo hablar, puedo decir palabras que se van a entender correctamente, porque la parte motora no la tengo alterada. La parte motora estaba con el C de este lado. Pero lo que voy a decir no tiene sentido, porque pierdo la parte sensitiva del lenguaje. Luego tenemos en el lóbulo occipital la 17, que es el área visual primaria. Esta es primaria. Y si es primaria es porque tenemos las secundarias, que son la 18 y la 19. Son las áreas de corteza visual secundaria, que son asistentes de la primaria. Yo con este sector veo, pero con todo esto, aparte del lóbulo occipital, lo que hago es poder procesar lo que veo. O sea, es corteza de asociación. O sea, no es solamente ver, sino poder interpretar lo que uno ve. Por eso ayuda el área 18 y el área 19. El área 41 es el área auditiva primaria, ¿no? Y el área 42 es el área auditiva secundaria. Secundaria también es de asociación, es no solamente escuchar, sino poder interpretar lo que escuchamos. El área 20, el área 21, acá, 20, 21, son áreas mentales superiores, igual que la 37, igual que la 38. 37 de acá y 38. Esto es entonces la cara lateral del cerebro. Si yo a ese cerebro lo corto a la mitad, entonces veo una vista interior o una vista medial del cerebro. Y acuérdense que teníamos también la parte frontal, la parte parietal, la parte occipital y la parte temporal. Y el cuerpo calloso, que era justamente el que me unía los dos lóbulos. ¿Dónde estamos acá? Este que era el cuerpo calloso, teníamos acá todo lo que era lo pericalloso, que es todo
todo esto de acá, que es el área 23, todo esto de acá, lo pericalloso, 23, 24, todo esto de acá, la 33, son todas funciones que tienen que ver con el sistema límbico. El sistema límbico tiene que ver con todo lo que sean emociones. Entonces, esto es más o menos a nivel funcional del cerebro, en lo que respecta a cómo dividimos esas funciones que el cerebro cumple. Y ahora iríamos a la parte más chiquitita. Nosotros vamos al revés. O sea, acá a mí fue desde lo más chiquitito a lo más grande. O yo vamos de lo más grande a lo más chiquitito. Lo que necesitaríamos un microscopio para ver y lo que es la unidad funcional de ese sistema nervioso. Una unidad funcional, o sea, lo que mínimo podía cumplir función era una célula. Bueno, las células del sistema nervioso central, del cerebro, básicamente en este caso, son las neuronas, es las células más importantes. Luego tenemos las células gliales, que son de nutrición, de sostén, de relación, etcétera, etcétera. Pero les voy a presentar una neurona. Este es un ejemplo de una neurona, hay un montón de neuronas, hay muchísimas neuronas. Y ya vamos a ver. Pero básicamente lo que tiene de diferente una neurona respecto de otra célula, que puede ser un hepatocito que hoy vieron, ella también va a tener su núcleo, ¿sí? Y va a tener su citoplasma, pero ese citoplasma va a estar dividido de forma distinta. Esta neurona tiene su núcleo y su citoplasma de una forma totalmente irregular, y que hace que esta zona del citoplasma se llame dendrita. Y luego tiene una prolongación, o axón, ¿sí? Que no deja más que también ser parte de ese citoplasma. Entonces tengo axones, y tengo dendritas que forman parte de esa neurona, y el soma o cuerpo celular, con su núcleo, ¿no? Acá estaría todo lo que sería el ADN. Ese axón puede ser corto, puede ser largo. En este caso es más bien largo, porque tiene algo que lo recubre, que se llama mielina. La mielina es una sustancia que está fabricada por estas células que recubren al axón, que se llaman células de Schwann. Y estas células lo que hacen es fabricar esta mielina para que ese axón, como era largo, cumpla dos funciones. Una de ellas es la protección, o sea, la mielina en parte protege a ese axón, y además porque yo necesito que esta neurona cumpla con funciones lo más rápido posible. Y para que esa función sea rápida, esa mielina lo que hace es como subdividirse cada tanto, formar como si fueran mosaiquitos, que se llaman nódulos, o nódulos de Rambier. Y esto hace que el impulso nervioso que tenga que viajar desde la terminal del axón hacia la dendrita, lo haga, o si fuera al revés, que lo haga de forma rápida. Entonces, en vez de ir corriendo, ella va saltando. Entonces, al saltar ese impulso, esos saltos que va haciendo ese impulso, hace que llegue la información rápida al núcleo, a la neurona, a todo lo que es el componente somático de la neurona. Bueno, por ahora me parecía como parar acá, porque ya lo que tenemos que seguir es con las, ¿te parece, Cami? Porque me parece como que vamos, si no, demasiadas cosas. Me parece que están noqueados. Los vamos a dejar noqueados hoy, porque estoy viendo la hora, y porque si no sería seguir con las células gliales y seguir metiéndonos, y va a ser peor. Entonces, voy a dejarles la frase final, ¿te parece? Porque esta es la parte que más me gusta. Vamos a la frase final. Hipócrates dijo: los hombres deberían saber que del cerebro, y nada más que del cerebro, vienen las alegrías, el placer, la risa, el ocio, las penas, el dolor, el abatimiento y las lamentaciones. Así que el cerebro nos rige en todo, en lo bueno y en lo malo. Por eso vamos a tener que hacer como una referencia frente a él, y vamos a tener que darle la importancia que se merece. Me parece, ¿no? No sé qué opinan ustedes, pero creo que se lo merece el pobre cerebro. Bueno, San, te hago las preguntas que te dejaron. Dale. Dice: yo no entiendo por qué se refiere a anular la musculación antagonista. Si lo inhibe, ¿deja de ser antagónico? Me mareé ahí. Bueno, toda acción del sistema nervioso central, que las vamos a ir viendo ahora, de ahora en más vamos a empezar con eso. A partir de la clase que viene vamos a empezar con eso.
todo, si yo solamente tuviera estímulos, estaría todo el día estimulando, 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 y nunca pararía. Entonces, hay un montón de cosas que son estímulos que son en positivo, digamos. Entonces, eso estimula. Y hay otro que inhibe. También es un estímulo, pero es un estímulo inhibitorio. Es como para que algo tenga acción y eso deje de hacerlo, porque si no, ¿quién para la acción? Bueno, lo para justamente la parte antagónica, ¿sí? Y yo digo que algo es agonista y digo que algo es antagonista porque cumple la función diferente. Vamos a poner un ejemplo. Si yo digo, si yo tengo un músculo que me abra el párpado, tengo que tener un músculo que me lo cierre, porque si no yo tendría el párpado abierto todo el tiempo. Y entonces no puede ser eso. Entonces yo tengo un músculo que es agonista para la apertura del párpado. Y tengo un músculo que es antagonista para la apertura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo cierra. O sea, ese músculo que es antagonista para la apertura sería agonista para el cierre. ¿Se entiende? Es un juego de palabras. Pero yo soy agonista para una acción y antagonista para lo otro. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un músculo agonista para el cierre, tengo un antagonista para la apertura. Pero bueno, sería una locura hablarlo así. Entonces, por eso decimos que uno es agonista y que el otro es antagonista. Y hablamos de una sola función, de abrir el párpado, el ojo. Entonces, muevo el párpado hacia un lugar y después lo muevo hacia el otro. ¿Lo abro o lo cierro? ¿Está bien? Perfecto. ¿Alguna otra? Pregunta, ¿sin bulbo raquídeo dejaría de funcionar el corazón? Sí, si yo tuviera una lesión a nivel del bulbo raquídeo, deja de funcionar. Ahí no habría droga en la cual uno puede llegar a actuar. Yo puedo tener una taquicardia, puedo tener una bradicardia, o sea, puedo tener un aumento de la frecuencia cardíaca, una disminución de la frecuencia cardíaca, puedo tener una arritmia, que si el músculo cardíaco está sano, ese músculo va a responder a las drogas que yo le ponga. Por supuesto, si el músculo cardíaco está sano. Ahora, si yo tengo una ruptura del bulbo raquídeo porque está lastimado, porque tuvo una hemorragia, porque tuvo una isquemia, son raras las isquemias, son más frecuentes las hemorragias del bulbo raquídeo. Pero si yo tengo eso, ¿viste cuando la famosa frase, no sé si alguien la escuchó, se clavó? Bueno, se clavó es eso, que hizo una ruptura, o sea, la sangre, el hematoma lo que hizo fue tapar la acción justamente del bulbo raquídeo. Y por más que yo tenga un músculo cardíaco que funcione bien, por más que le ponga drogas y lo que sea, no va a funcionar, porque quien comanda realmente el manejo de la frecuencia cardíaca, las arritmias y lo que fuera, es justamente el bulbo raquídeo. De la frecuencia del corazón y de la respiración también es muy importante, ¿sí? Si tengo alteración del bulbo raquídeo, tampoco puedo respirar. El centro que comanda, que me dice, usted tiene que respirar, ese no está funcionando. Por más, la respiración es voluntaria también, porque yo puedo manejarla, yo puedo inspirar, pero yo puedo decir a mi bulbo raquídeo, mirá que ahora voy a parar, mirá que ahora voy a seguir, pero si mi bulbo raquídeo está roto, por más que yo quiera, porque mi cerebro me dice, respira ahora, no voy a poder hacerlo. Eso está claro. Las funciones básicas, que son funciones fisiológicas básicas que le hace cualquier ser vivo, no solamente el humano, el perro, el gato, todos. Bueno, todos tenemos ese bulbo raquídeo porque eso es algo que filogenéticamente, eso sabe Cami, no yo, pero bueno, filogenéticamente es anterior, son funciones básicas, mentales básicas, ¿sí? Las superiores son las de la corteza, pero las básicas, las fisiológicas, vienen de ese lado. Perfecto, después dice, estas áreas de Brodmann del 1800, ¿son ratificadas hoy por las imágenes? Bueno, a ver, las imágenes, todo depende. Muy buena pregunta, me gusta esa pregunta, porque eso me hace poder decir un par de cositas que me gustan. Según qué tipo de imagen. Ustedes tienen una unidad, que es la unidad número 9, que habla de imágenes, ¿sí? Bueno, depende de qué tipo de imágenes, yo las puedo dividir, y entonces, si yo te digo que las quiero dividir desde el punto de vista anatómico, sí las puedo ver, porque si yo agarro un cerebro y lo miro, puedo describir a Rolando, puedo escribir la císula de Silvio, puedo descubrir todas, y puedo dividir esas circunvalaciones y decir, entonces acá tengo el área 3, acá tengo el área 4, acá tengo el área 6. Ahora, esos colores que ustedes vieron, ¿los puedo yo ver? Bueno, podría llegar a verlos de acuerdo a otro tipo de estudios, que no me divide el cerebro en áreas, sino que me divide por cómo llega, digamos, la sangre. Entonces esos son estudios funcionales que me van a decir
por acá tengo más sangre, por acá tengo menos, etcétera, etcétera. Y ahí yo puedo saber si tengo áreas que estén funcionando bien o funcionando mal. Lo que tengo que hacer es hacer el estudio y al lado tener un área con el, o sea, un mapa como fuera con el área de las áreas de Brodmann, y ahí como que lo superpongo y puedo decir, esta área está dañada, el área 22 está dañada porque cuando yo superpuse mi imagen con el mapeo de Brodmann, veo que esa es la que está dañada. No sé si respondo a la pregunta. Después preguntan, me encanta esta pregunta, ¿qué tan similar es, por ejemplo, con el cerebro de vaca? Porque quizás es lo más próximo que tienen a poder palmar, tocar y agarrar para observar. Bueno, a ver, vamos a ir. ¿Quién tiene un cerebro de vaca para palmar? En la carnicería compras eso. Claro, un cerebro de vaca para palmar. Con el cerebro va a ser un poco más difícil, porque justamente lo que nosotros tenemos es corteza cerebral, que eso nos diferencia de otros seres vivos, ¿sí? Entonces va a ser muy difícil que agarren un cerebro de vaca y que pueda ser igual a este cerebro, ¿sí? Yo les diría que agarren el dibujo y con el dibujo, aparte, estamos haciendo un poquito de cultura general, ¿sí? Porque no es que ustedes tienen que saberse todas las circunvalaciones, nada, ustedes tienen que saber por qué, o sea, que hay un área motora, que hay un área sensitiva. Lo que pasa es que yo les digo cómo se forman esas áreas, porque bueno, a mí me corresponde decirles por cómo se forman, pero ustedes tienen que saber más o menos eso. Si yo les digo, ¿dónde está el área visual? No me la pueden decir que está en el área frontal, porque entonces los mato, así nomás, ¿sí? Tienen que decirme que está en el área occipital, pero es eso, o sea, tienen que ubicarse en que la parte sensitiva más o menos donde se ubica, la parte motora donde está, es para eso. Pero no es que tienen que agarrar un cerebro y describirlo, porque no, en eso no consiste el examen, ni es para la vida futura de ustedes. Igualmente, Entonces, si quieren tocar un cerebro, pueden comprarse eso. Sí, pueden comprar, claro, pero va a ser distinto por el tema de que nosotros tenemos otras cosas. Lo que pueden jugar es con un corazón de chancho. Para jugar, con eso sí se puede. Para practicar las entradas al corazón, pero otra cosa no tiene sentido por animalito que jueguen con los órganos. Después preguntan, si tengo una afección pero al revés, por ejemplo, gastrointestinal, ¿también se encuentra afectado el bulbo raquídeo? Bueno, no, estamos yendo muy a lo grande. Nosotros tenemos alguien que comanda, ¿sí? El que comanda es el bulbo raquídeo, ¿sí? Ahora, yo también puedo tener, pero vamos a empezar al revés. ¿Vieron como les dije que había un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico? Bueno, todos los sistemas, en este caso, tienen una patología que puede ser central y una patología que puede ser periférica. Por ejemplo, tragar, ¿sí? Tragar es algo que yo lo hago en forma voluntaria, pero tiene que haber una sincronización en esa acción de tragar. Si yo tengo una afectación central significa que la tengo en el cerebro, que la tengo en mi sistema nervioso central, por más que quiera hacerlo, lo voy a hacer mal, ¿sí? Porque la orden llega mal. Ahora, si yo tengo una afectación en los músculos de la deglución, ahí pobre bulbo no tiene nada que ver con eso, porque son los músculos los que están mal, y por más que la acción me llegue, los músculos no pueden ejecutar esa acción. Entonces, en todas las patologías sí vamos a tener una afectación que puede ser central y una afectación que puede ser periférica. Ahora, en la mayoría de las enfermedades, en general, salvo las enfermedades del sistema nervioso central por sí mismas, las afectaciones son periféricas. Si a mí me duele el estómago, lo más fácil es que tenga una gastritis, o que me haya clavado, no sé, 3 hamburguesas y eso es lo que tenga el problema, ¿sí? Pero no tanto, pobrecito, el bulbo raquídeo, ¿está bien? No le echemos la culpa para eso. Bueno, ahora a ver a los que todavía están despiertos, pobre, vayan al menti.com con el código 6514554, el mismo código de antes de Mónica. Así responden las preguntas de esta segunda parte, 6514554. Sí, se ve bien, Mónica. Y tienen que responder, ¿cuál de las siguientes no es una función del hemisferio derecho? Tic-tac.
Tengan en cuenta también, ahí vi varias preguntas de cuál es el área. Todas esas áreas están descritas las van a encontrar y van a tener una actividad con el tema de las áreas de Brodmann. Así que tranquis, relajen. Van 13 nomás, chicos, vamos. Chin, 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 chin. No se anima mucho, porque acá dice 124 personas que todavía están. Los hemisferios tienen distintas funciones. Claro. Ahora, Sandra todavía no les va a contestar esta pregunta hasta que no respondan el menti. Chan, 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 chan. www.menti.com. Está ahí arriba, en la diapositiva donde está Sandra, se ve el link y el código. Sí. Sandra no comunica, ya no sé con quién estoy hablando. Ah, yo lo veo. La pantalla, en la pantalla se ve directamente. Claro. Menti.com, así como suena. Van 80, chicos, vamos, faltan como 50 y pico. Se nos fueron bastantes, esos fueron los vamos a agarrar. Después que no te digan que no tuvieron internet, que estuvieron hasta hace un rato. Vamos, 89. Perdón, ustedes díganme que yo estoy compartiendo ahí y no. Sí, espera un ratito a ver, lleguemos a 100 aunque sea. 90, vamos. Ahí me habilité el audio. Se durmieron, sí. Mal. Sí. Durmieron la parte de Sandra. Ustedes no saben lo que les espera. Queda poquito, queda poquito. Hoy tuvimos muchos problemas de conectividad, así que acuérdense, la clase que viene, a partir de las 5:30, ya vamos a estar aceptándolos para que puedan entrar. Entonces así se nos va a hacer más corta la clase. Hoy en realidad la clase empezamos como a las 7 de la tarde a poder darla. Por eso tardamos tanto. No era la idea. 97. Vamos que llegamos a 100, vamos, vamos. El número es 100. Así que no se va a ir nadie hasta que no aparezca el 100. No, pero chicas, ustedes díganme, no hay problema. 99, 101. Muy bien. Vamos. Y puede contestar Sandra, están como en un orden, digamos. A ver. Podés contestar, Sandra. ¿Puedo? Sí. ¿Y a ustedes qué les parece? A ver, me parece que los de 50 anduvieron, ¿no? Entonces, pero perdón, porque pues, yo no tengo, aunque les parezca mentira, no veo las opciones. Orientación espacial, emocionalidad, procesamiento de estímulos, lenguaje verbal, pensamiento lógico, capacidad de análisis. $50 respondió entonces orientación espacial y 23. Emocionalidad. Perdón, pues no las veo yo, chicas. Claro, por eso. Orientación espacial, o 51 personas respondieron eso. Orientación en el espacio. Bueno, igual yo no hablé, con el tema de las áreas de Brodmann, no hablé específicamente de cada uno de los hemisferios. Y lo que hice básicamente fue, les dije que esto era del lado, es verdad que yo hablé del lado izquierdo. De hecho, en un momento, cuando dije el área de la fascia de Broca, o la de Broca es si es del lado del hemisferio dominante. El hemisferio dominante de la persona, en general,
es el izquierdo, porque cuando uno escribe con la mano derecha, en general el hemisferio dominante es el izquierdo, ¿no es cierto? En esta persona que tuviera un hemisferio derecho, vamos a suponer que esta persona tuviera el hemisferio derecho, el área de Broca de ella sería el hemisferio derecho, ¿sí? Si se daña, por ejemplo. Pero yo no hice diferencias con respecto a los hemisferios, ¿sí? Lo hice con respecto a las áreas en sí mismas. Pero, ¿qué pasó? Tan, no tenés Claro, el los hemisferios están cruzados. Por ejemplo, si uno ahora sí, ahí está. Ahí está. Sí, perdón. Exacto, los hemisferios están cruzados. Cuando decimos que es dominante, cuando una persona, por ejemplo, escribió con la mano derecha, el hemisferio dominante es el izquierdo. Y acá en este caso, un zurdo, su hemisferio dominante es el derecho, ¿sí? Pero bueno, la parte de orientación en el espacio podría ser una respuesta buena, ¿sí? De que justamente no lo hiciera, pero eso no es. Las chicas, las psicopedagogas, ¿qué nos dicen? ¿Es más del hemisferio derecho o del hemisferio izquierdo? Chan, chan, chan. Moni, sos vos. No, que los alumnos respondan. ¿Qué me mandan a mí? Y pero díganme ¿Para usted. qué? No, pero a ver, ¿a quiénes están enseñando ustedes? A los alumnos. a No, todos. qué fácil que es. Que uno habilite el micrófono y diga. Ah, bueno, está bien. ¿Por qué lo dicen? ¿Por qué eligieron, ¿Por qué eligen el hemisferio eso? izquierdo? Izquierdo, dicen. Disculpen, yo no recuerdo Débora. ¿qué tal? Que hayan diferenciado eso. Yo no puse eso porque nunca estoy mirando los apuntes y no diferenciaron cuál era del derecho y el izquierdo. No sé si podemos responder esa pregunta. Capciosa. Yo puse la de emocionalidad porque estaba en el pericalloso y está en el centro, entonces podía ser derecha o izquierda, pero no sé, la verdad que no encuentro dónde ustedes lo contaron. Sí, espera que yo no noté, vamos a diferenciar una de otra. En realidad, todo lo que sea, en realidad todos se encargan de todo, ¿no? Todo lo que sea sentimientos, sensaciones, habilidades, todo lo que fuere. Ahora, hay algún hemisferio que puede llegar a ser más dominante que otro en una persona. Por ejemplo, todo lo que es, artístico, musical, etcétera, etcétera, es todo más del hemisferio derecho. Y todo lo que sea más que tenga que ver con lo que es el razonamiento lógico, el cálculo y todo ese tipo de cosas, es más dominante el hemisferio izquierdo, ¿sí? Entonces, la primera respuesta decía orientación espacial. Eso puede ser del hemisferio derecho, no hay ningún tipo de problema. Me decís la otra, porque yo no veo las opciones. Pero mi consulta es cómo lo descubrimos nosotros, porque no, está bien. A lo mejor tendríamos que haber hecho. No, está bien, porque lo van a ir viendo a esto. No se hagan problema. No lo vieron hoy porque hoy era todo demasiado. Porque lo van a ver ustedes después cuando trabajen ahora con la actividad que les queda, ¿sí? Después de pero bueno, como para poder descubrir. Tienen igualmente. La van a tener igual en todo, la van a tener en todos lados. Pero todo lo que sea derecho, en realidad, tiene más que ver con las emociones, con lo artístico, con todo eso. Y todo lo que es izquierdo es más lógico, cálculo, más lógico, exacto, el cálculo matemático, el orden, todo ese tipo de cosas. Espera, entonces la 2, ¿cuál era la segunda opción? Emocionalidad. Eso también sería del derecho. ¿Cuál otro? Después dice procesamiento de estímulos. Sí, la 4. Todos procesan. Lenguaje verbal. Sí, eso también, derecho. Pensamiento lógico. Es ahí está, ese sería, el pensamiento lógico es más izquierdo que derecho, ¿sí? Es más izquierdo que derecho. Todo lo que es... Consulta, ¿eso así que seas dominante derecho, dominante izquierdo, para todos? ¿O si sos dominante derecho es más de uno? No. Lo del área de Broca, te dije yo, del tema es, el área de Broca, por ejemplo, si vos sos una persona diestra y se lastima tu área de Broca izquierda, entonces vas a tener una fascia motora. Ahora, si tu hemisferio dominante es el derecho, porque vos sos zurda, tendría que dañarse ¿cómo es? El derecho para que tuvieras el área de Broca, la fase sensitiva, motora. ¿Se entiende? A ver.
Lo que yo dije era del área de Broca, que era otra cosa, habíamos dicho que era el área del lenguaje, la parte motora del lenguaje. Yo entiendo lo que quiero decir, pero no puedo decirlo, digo balbuceo. Esa es una fascia típica que existe, por ejemplo, en alguien que tuvo un accidente cerebrovascular. Ahora, si esa persona es diestra y se dañó su área de Broca izquierda, esa persona va a tener esa fascia. Pero si esa persona no es diestra, sino que es zurda, su hemisferio dominante es el hemisferio derecho para esa fascia. Y entonces esa persona no va a tener la fascia de Broca si se lastima el hemisferio izquierdo. ¿Está bien? Ahora, en líneas generales, todo lo que es derecho tiene más que ver con lo artístico, con todo lo que es arte, musical, emociones. Y todo lo que es izquierdo es más de la lógica y del pensamiento. Entonces la respuesta correcta era la del pensamiento lógico. Esa es la que no hace. Una imagen que está en el Power de la clase pasada que yo les puse y que también está en la unidad 1 en el campus. Apenas entran, está la imagen esta que el cerebro está como todo de colores y muy artístico del lado derecho, y del lado izquierdo el cerebro tiene todas cuentas y demás. De esas imágenes hay un montón. Entonces, bueno, la idea era un poco esto, ¿no? Como ver un poco cuál era lo que creían que hacía el hemisferio derecho, que creían que hace el hemisferio izquierdo. Claro. ¿No es? Pero eso lo van a ir viendo lo van ustedes de a poco. descubriendo. Una pregunta. En el primer cuatrimestre, ya no me acuerdo quién de los profesores en qué materia, justamente hablaban de que se estaba poniendo como sobre el tapete y en duda y a rever esta cosa de los hemisferios, que sí, no todo era como se está planteando, ¿no? El hemisferio derecho tiene que ver con este tipo de cosas y el izquierdo con el otro, sino que hoy, gracias a las neurociencias y a un montón de avances del orden de lo tecnológico, se estaba reviendo y que no era tan así. Por eso me llama la atención. Bueno, yo no lo sé, ¿no? Me acuerdo de eso, que a mí me llamó la atención porque tenía idea de eso y ahora... No, chicos, a ver. Con esto volvemos a lo anterior. A ver, hay un montón de descubrimientos que se van haciendo a lo largo del tiempo y que van cambiando los paradigmas, sobre todo respecto al sistema nervioso, del cual se conoce también relativamente poco y del cual se empezó a estudiar de un montón de formas diferentes hace relativamente poco tiempo. Es verdad esto que decís, el cerebro funciona como una unidad, ¿sí? O sea, todo el cerebro funciona junto. Entonces eso hay que comprenderlo y hay que entender que esta diferencia, si bien no está tan marcada en algunas áreas del cerebro, por ejemplo, como dijo recién Sandra, el área de Broca, esa diferencia está bien marcada, ¿sí? No sé, Sandra, si querés sumar algo. Sí, yo lo que quiero decir es lo siguiente. Una cosa es lo que nosotros podemos decir, bueno, si yo tengo un daño, a esto va el tema de las neurociencias, ¿no? Si yo tengo un daño en un sector del cerebro, eso no quiere decir que nunca más esté habilitado a poder recuperarse, ¿sí? Entonces, a raíz de eso, se han dado cuenta de que ¿por qué alguien, por ejemplo, que dañó lo mismo que otra persona, puede recuperarse de una forma distinta? Bueno, porque hay interrelaciones que hoy se sabe que existen. O sea, ya no es solamente la interrelación del cuerpo calloso, sino que se sabe que el hemisferio derecho y el izquierdo no funcionan en forma independiente uno del otro, sino que están todo el tiempo conectados. Entonces, eso es lo que quiso decir cuando vino el cuatrimestre pasado, todo el tema de neurociencia, está relacionado con eso. Yo lo que voy es a la parte anatómica, en donde determinado sector del cerebro sí tiene determinada función. Ahora, si yo tengo una persona que tiene un hemisferio derecho dominante, ¿no? Y va a ser solamente sentimientos, no. El humano es sentimiento, razón. Lo que pasa es que si yo tengo que resolver una cuenta, fácilmente en ese momento actúe más mi parte izquierda que mi parte derecha. Eso no quiere decir que yo sea solamente cálculo o que yo sea solamente emoción. Por eso, acá lo estamos dividiendo y como dije, digamos, hay que hacer una cuenta, el primero que empieza a trabajar es el hemisferio izquierdo. Después, por supuesto, trabaja el derecho, porque hay interrelación entre los dos. Pero el comando de la situación, el comando lo tiene más que nada el lado izquierdo, ¿sí? O cuando yo dije el tema de las diferencias de las áreas, es porque si yo tengo un sector de la corteza cerebral que se destruye, el área 4, y bueno, no voy a tener
función para poder hacerlo, por más que quiera o no quiera. Ahora, si ese sector es poquitito lo que se lastimó, posiblemente el otro área 4 del otro lado también actúe y ayude para que la función pueda ser cumplida. No sé si queda claro, o sea, nosotros hacemos una división anatómica para poder comprender algunas cosas, ¿sí? Pero esto no es tajante, y las neurociencias han demostrado justamente esto, de que hay un montón de cosas que habían quedado como fijas y estratificadas del año 1900 y que ahora son distintas, ¿sí? Yo el año pasado les había dicho, no sé si, era como que es muy difícil estudiar el cerebro, porque ¿cómo hacemos? ¿Matamos personas para poder analizarlas? ¿Cómo hacemos? Es muy complejo esto. Entonces, esto se fue averiguando porque empezaron a haber otros métodos para poder estudiarlo. Entonces se estimula el cerebro, etcétera, etcétera, pero si no es muy difícil. Y nunca nadie tiene la última palabra, además, ¿no? En toda esta historia, porque justamente, porque una persona que se lastimó en la misma área puede tener una patología diferente cuando eso ocurre todos los días. O porque uno se recupera de una manera y otro se recupera de otra. Y creo que eso tiene que ver con lo que les dije antes, o sea, cada cerebro, además, la plasticidad, exactamente, la plasticidad que cada uno, la plasticidad que todos tenemos y la que cada uno tiene, ¿sí? Por eso la frase final que les puse, que tiene que ver más con la neurociencia, y eso es una frase del año 1900, pero en el año 1900 nadie creía que el cerebro hacía todas estas cosas. Todos decían que el corazón era el corazón, que los músculos eran el músculo, que el hígado era el hígado, y el cerebro no existía en el año 1900. Entonces, que un tipo en ese año dijera determinadas cosas y se animara a esto, tiene mucho que ver. Y bueno, hoy hay otros paradigmas que también se van corriendo, ¿sí? No sé si pudimos contestarlo. Bien, ¿pasamos a la segunda? Dale. Pasamos a la última. Yo no veo las opciones. Tan, tan, tan. No vi las opciones, Moni. Papilas, ¿cómo se compone el sistema nervioso central anatómicamente? Papilas gustativas, encéfalo, cráneo, médula espinal, cerebelo, nervio vago. Bien. Bueno, este es muy fácil. Bueno, vamos a ver una cosita. Vamos a dar dos por válidas, ¿sí? Que es el encéfalo y la médula espinal, porque la médula espinal también forma parte del sistema nervioso central. El cráneo, no, el cráneo dijimos que era la cobertura, los huesos que protegían, ¿sí? Así que acá hay dos respuestas que pueden ser válidas. Una es encéfalo y el otro es la médula espinal. Yo no les hablé mucho de la médula espinal para no hacer tanto lío, pero bueno, ya viene también la parte, cuando empezamos a ver la parte de autónomo, que está también la médula espinal. El sistema nervioso central es encéfalo y médula espinal. Cráneo son los huesos que cubren al encéfalo. Luego, cerebelo solo, no, porque esto como que yo diría, como que yo dijera cerebro, y no es cerebro, es encéfalo. O sea, el cerebelo forma parte del encéfalo, ¿sí? Por eso esa respuesta no es correcta. La primera era papilas gustativas. Papilas gustativas. No es correcta porque se cliqueó mal en el menti. Pero bueno, chicos, ahí lo está explicando. Está bien. Y la otra, ¿cuál era? El nervio vago. El nervio vago, por más que se llame vago, pobre, trabaja mucho, pero no forma parte del sistema nervioso central, sino del periférico, que ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Así que hay dos respuestas válidas. Cráneo no va, es médula espinal y encéfalo. Esas son las respuestas válidas. Y las papilas gustativas no son para las papilas gustativas. Forman parte de algo que es de los sentidos, que es algo periférico también. Es algo que sensitivo. Ya lo vamos a ver, exactamente. Bueno, así tienen que pensar, porque justamente, por ejemplo, cráneo formaba parte de lo que hoy habíamos hablado. Sin embargo, tienen que pensar en qué lugar lo pusimos para después poder contestar. Acuérdense que los exámenes van a ser choice. Entonces, tiene que ver con esto, ¿no? De que ustedes razonen bien, tienen que tener seguridad de dónde está cada cosa para después poder contestarlo.
Te hago una consulta, porque cuando hablaste del sistema nervioso central, en la anatomía, vos lo dividiste, primero dijiste huesos, y empezás a decir anatomía de los huesos, después anatomía de los órganos. Entonces se podría... Exacto, los órganos. Pero vos dijiste anatomía de los huesos, y yo noté toda anatomía de órganos, y también como que es la anatomía del sistema nervioso central. Bueno, está bien, si eso puede dar a lugar, yo cuando describí cráneo dije que era la estructura que justamente envolvía el encéfalo. Entonces, a lo mejor, bueno, lo explico. Está dentro de la anatomía. Por eso tal vez la confusión. Está bien, pero no de la función. Claro, está bien, pero no. Sí de la anatomía, o sea, ¿entendés? Yo te puedo entender lo que vos me estás diciendo. Yo te estoy diciendo que entonces si se entendió mal, lo vamos a aclarar, ¿sí? Un sistema nervioso central es el que cumple, los órganos son esos los que los cumplen. Ahora, tengo que tener también un sistema de protección, ¿sí? Porque esos órganos deben estar protegidos. El cráneo no cumple esa función. La función del cráneo es una función protectora, porque está formada por huesos, ¿sí? Entonces, los órganos que lo componen son el sistema central y periférico. Hay una parte donde dice claramente encéfalo, porque yo dije la primera, pero también en la segunda hay una que dice claramente encéfalo y médula espinal. Después revisar los Power y vas a ver qué dice eso. El cráneo forma parte del sistema de órganos del esqueleto, ¿sí? Claro. De otro sistema de órganos, claro. Como sistema de órganos. Y tiene los huesos del cráneo que van a formar parte, cada hueso va a estar formado por un tejido, células, etcétera, 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 pueden ir bajando. El tema del cráneo se los expliqué porque me parecía que era importante como protección, de que no es un sistema, el sistema nervioso central no es un sistema que lo podemos dejar así como solo porque se dañaría todo el tiempo, ¿sí? Está bien lo que dijiste, pero después seguí con las diapos y vas a ver que alguna más abajo dice, sistema nervioso central, dice encéfalo y médula espinal. Y después todos los órganos que forman parte del encéfalo, todas las estructuras que forman parte del encéfalo. Pero está bien que hagamos este ejercicio, porque la idea, acá nadie está calificando. Acá lo que nosotros estamos haciendo es ver si se entendió. Y me parece bien porque si justamente vos entendiste que el cráneo formaba parte de un órgano del sistema nervioso central, está bien que lo aclaremos. Así que buenísima Yo no entendí que formaba parte de un órgano. Yo entendí que cuando vos hablabas de anatomía, diferenciabas a la anatomía. Vamos a ver desde lo anatómico, los huesos, los órganos. Entonces así lo noté. Por eso parece que se prestó confusión. No es que entendí que era un órgano, sino que de la anatomía vamos a ver esas distintas partes. Huesos por un lado, órganos por el otro. Exactamente. Bueno, es un poco así, porque la idea era chequear que lo anatómico es lo que vemos, ¿sí? Y lo otro chiquitito que cumple la función en realidad, o sea, nosotros vemos al órgano como por ejemplo, el cerebro como órgano, que cumple la función del sistema nervioso. Pero la ultraestructura de ese cerebro es realmente la neurona, y es realmente la que no vemos nosotros a simple vista. Entonces la idea fue un poco acá hacerlo al revés. Desde la anatomía vemos esto, y esto se compone de estas partes, ¿sí? Bueno, eso fue. Bueno. Van a dejarles en el campus actividades, van a tener los Power disponibles. Las actividades son para que hagan y entreguen en el lapso de esta semana, y nosotros en esta semana vamos a estar corrigiendo las actividades que ustedes ya subieron la semana pasada, y vamos a intentar seguir esa dinámica. Les pedimos que tengan paciencia con las entregas, con las respuestas de los mensajes y demás. Y nos veremos entonces el próximo jueves a las 5:30, ¿sí? Los que puedan ir conectándose 5:30, ya vayan entrando. La clase va a empezar a las 6, 6:10, ¿sí? Para que todo el tiempo, todas las personas puedan entrar. Los nombres de las áreas de Brodmann es justamente una de las actividades que van a tener que hacer, así que hagan la actividad y no van a tener problema. Igualmente están escritos en las diapositivas de Sandra. Y bueno, un beso grande, chicos. Chao, chicos, hasta el jueves. Hasta el próximo jueves. Cuídense. Hasta luego. Chao, hasta luego. Adiós, buenas noches, descansen, coman algo rico. Chao, buenas noches.
Chao, buenas noches. Chao, buenas noches. Adiós. Chao, buenas noches. Chao, buenas noches. Chao, chao. Adiós, que descansen. Estamos más cerca del arpa que de la guitarra ya. 18, 17, 15. Vamos, va. Ay, me sonó la espalda. Seguís grabando, si querés puedes dejar de grabar. Ay, sí, chicos, por favor. Están mirándome y no.